Muy buenas amigos de Supermotor Online, hoy traemos al canal el Mazda CX-60, el buque ya más grande de la gama SUV de la marca Mazda. Llega al canal en su versión en potencia más alta de gama y prácticamente en versión también más alta. Es el acabado Omura con el inconfundible color Soul Red que Mazda nos tiene acostumbrados a ofrecer, sobre todo en las unidades de prensa, pero que tiene mérito porque es un color espectacular. Y tenemos el motor 2.5 híbrido enchufable FEP. Gracias a ello tenemos la etiqueta 0 emisiones y por supuesto los añadidos correspondientes a esta versión FEP. Así que vamos a conocer todos los detalles de este CX-60 en el vídeo de hoy. Acompáñeme. Comenzamos por el exterior. Este CX-60 marca una tendencia, por supuesto, a llevar su gama a otras latitudes, sobre todo en la parte americana, ya que tiene unas dimensiones ya prácticamente de subamericano. Muy contundente, con mucho frontal. Aquí podemos ver cómo este capó es bastante grande y dentro del capó ya notamos como ese 2.5 de esta unidad entra prácticamente a debajo del salpicadero, así que tiene un gran tamaño tanto de motor como de carrocería. Y aquí vemos, bueno, la característica parte frontal de Mazda, eso sí, muy detallado aquí en esta zona, con una pequeña óptica delantera con su firma lumínica en LED, esta parte también en LED y toda esta zona del carenado en negro brillo con el logo principal de Mazda. Un paragolpes también pero que muy grande, toda esta zona aquí optimizada para la aerodinámica y como veis esta óptica delantera al ser tan pequeña le da mucha presencia al carenado principal, así que le da mucha fuerza a todo este frontal y un diseño muy bonito. Vamos a ver en el lateral, y aquí en el lateral ya podemos ver este diseño que puede parecerse un poco, por supuesto, al CX-5 de Mazda, pero que mucha más longitud y por supuesto una chapa con menos detalle de líneas. Notamos esta parte muy sutil de caída, todo con líneas muy marcadas, sobre todo en lo que son los pasos de rueda, pero con un movimiento visual muy típico de Mazda aquí en este CX-60. Por supuesto vemos estas llantas para Acabado Omura en negro brillo de tamaño 20 pulgadas y unas gomas 235/50 de perfil. Aquí otro detalle en la aleta que podremos ver con negro brillo y el emblema FEP aquí marcado. Espejos retrovisores con el intermitente integrado, negro brillo. No vemos en los marcos ningún tipo de cromo ni en las manetas. Pilar B en negro brillo, cristales oscurecidos y la tapa del repostaje de gasolina en este pilar C derecho, según como lo veas, y en el izquierdo tenemos el de la recarga. En este caso notamos cómo va cayendo muy sutilmente este techo, sin exageraciones ni líneas coupé, pero cae este portón con una salida hasta este punto de los pilotos traseros, que abarca también una parte del pilar C, y son también firma de Mazda para su saga más impactante en este CX-60. Vamos a verlo. Aquí vemos cómo la saga, unos pilotos traseros con esta zona también en LED dinámico, toda esta zona que abraza lo que es el portón, el emblema CX-60, all-wheel drive que en esta versión lo equipa, y aquí motorización es híbrido enchufable. Limpia luneta, un alerón muy simple pero que está presente con la tercera luz de freno justo integrada. Por supuesto, unos paragolpes con catadrióticos, sensores de parking tanto delanteros como traseros, aquí también lo vemos, y un difusor bastante bonito, ¿no?, en la parte central. Eso sí, recurrimos a las falsas salidas de escape en los laterales, así que pensábamos que ya estábamos huyendo de toda esta moda, pero no, más de aquí lo implementa en el CX-60. Vámonos al interior. Bueno, vamos a empezar por el maletero. Tenemos portón eléctrico. Ahora sí, ha sido cosa mía, ¿eh? Una velocidad al abrir, bueno, no está mal, pero al cerrar ya va un poco más lento el tema. Y tenemos aquí un maletero de 570 litros, un buen maletero, y 1726 litros de capacidad máxima, abatiendo los asientos en formato 40-20-40.
Aquí tenemos, bueno, el suelo enrasado, redes en un lateral, aquí tenemos conector 12 voltios y aquí tenemos un conector 230 justo aquí, muy típico en coches con presencia en América, por ejemplo, que suelen tener este tipo de gadgets en los maleteros. Iluminación solo en un lateral y tenemos los asideros para batir los asientos justo aquí. Esta cortinilla que también se puede retirar, pero va aquí enganchada en el portón, con lo cual no nos molesta al uso del maletero. Un plástico muy simple. Aquí llevamos otra iluminación que nos permite también tener esta zona un poco más iluminada y el poder cerrar aquí con los botones este maletero. Justo debajo tenemos, bueno, sistema de equipo de audio Bose. Ahí está el subwoofer. Aquí huequecillos para, bueno, todo lo que es el kit de emergencia, las botellas de agua de presentaciones de Mazda, que debe estar muy fresquita. Y bueno, aquí ya veis un maletero bastante simple, con buen detalle, buen acabado, pero que ahora vemos la velocidad de este maletero, que no es para tirar cohetes. Vámonos para adentro. Plazas traseras, tenemos una apertura de puerta casi de 90 grados, algo que viene muy bien para este tipo de coches. Yo mido 1,77 y no he tocado para nada el techo. Cerramos puerta, buen ajuste, tenemos buenos materiales mullidos con elementos también que son decorativos y que le dan calidad a este interior, zonas también con pespuntes en cobre que le da un buen detalle. Vemos aquí las manetas, luces en la parte de los extremos, ya que llevamos un techo solar practicable en esta zona, aquí con la cortinilla que está abierta. Y bueno, en cuanto a espacio, tengo aquí más de un palmo de mano de espacio, puedo extender las piernas, así que hay buen espacio bajo el asiento, y bolsillos aquí justo detrás de los respaldos de los asientos, algo muy bueno. Además, llevamos aquí en la consola central 2 salidas de aire sin regulación de temperatura, pero con 3 intensidades para calefacción en los asientos laterales, 2 puertos USB-C y aquí otro conector 230 en esta parte que viene muy bien para conectividad en las plazas traseras. Así que muy bien hecho para Mazda en este CX-60. También llevamos aquí anclajes para redes, cuando dependiendo lo que necesitemos de capacidades podremos ir desplazando la red. Tenemos aquí en esta zona y justo aquí pegado al respaldo trasero. Tenemos dos opciones de reclinar, podemos ir un poco más rectos o en este formato, y aquí en la parte central tenemos nuestro amigo reposabrazos con 2 portabebidas que viene muy bien para ir más cómodos, pero para la plaza central seguramente sea más incómodo. Vamos un poco más arriba en este mullido, aunque es suave, y el respaldo sí que es muy duro. Y para las familias tenemos anclajes Isofix con canaleta y una tapa que tendremos que tener cuidado para no perderla cuando la retiremos, pero mejor llevar canaleta y así no dañar el tapizado y ser más fácil la instalación de las sillas. Huecos portaobjetos también en las puertas, que le da una buena practicidad a esta parte trasera, pero ahora vámonos a la parte delantera. Plazas delanteras, buena apertura de puerta, también buen acceso, cerramos, buena calidad, se nota este ajuste de materiales de muy alta calidad, buenos materiales al igual que en las puertas traseras, elementos decorativos que van también por todo lo largo de este salpicadero, buenos materiales mullidos, todo con muy buen revestimiento y la ubicación de los elementos de manera muy correcta. Un cuadro de instrumentos totalmente digital, con muy buen formato, buena lectura, la verdad es que está muy bien. Aquí en el botón de info que llevamos en el volante podremos ir cambiando los ajustes en el dial del lado derecho, también en la parte dinámica os comentaré cosillas, pero bueno, está muy bien. Tenemos aquí el botón de encendido, la parte también de infoentretenimiento aquí en la zona central apaisada, con buen detalle, un formato también muy Mazda, muy minimalista, todo el sistema, tanto para Android Auto como para Apple CarPlay inalámbrico, así también como la parte de carga inalámbrica la tenemos aquí en esta bandeja con un conector 12 voltios, en esta zona salidas de aire y el sistema de climatización aquí en esta parte central con una muy buena lectura, funcionalidad en cuanto a botones, tenemos calefacción en el volante, tenemos también 3 niveles de refrigeración como de calefacción para los asientos delanteros y la parte también de bisona
para ajustar en estos laterales y está todo muy bien ubicado, sin mayor problema, y enhorabuena porque así no tenemos que tener que usar la pantalla principal para el sistema de clima. Toda esta zona, una consola bastante ancha, con muy buen acabado, no vemos negro brillo, eso está muy bien, solo vemos detalles en símil aluminio, algún otro detalle así con este entramado, que bueno, no está mal. Y bueno, aquí huequecillos para portabebidas, tenemos esta puertecilla. Podemos dejar las gafas si queremos, también tenemos aquí portagafas en la parte alta, algo que también viene muy bien. Aquí el selector My Drive para los modos de conducción y el modo para guardar batería y poder recargar con el motor térmico. Aquí pulsamos, elegimos hasta qué capacidad queremos de batería y ahí entra en funcionamiento el motor únicamente para también cargar la batería o salvar la batería de lo que llevemos. Aquí tenemos control de descenso, recordar que es un all-wheel drive y tenemos opción off-road, aunque no es su cometido, el botón de cámaras 360 y aquí el sistema para el infoentretenimiento que podremos también hacer uso con un dial y el freno de mano electrónico. Aquí la palanca de cambio es bastante pequeñita, tenemos que hacer el uso para un lado o para el otro, o sea, para la izquierda o para la derecha, para hacer uso, y aquí una guanterilla un poco menos profunda, pero con dos puertos USB-C que van aquí para conectar cables o lo que queramos, llevar una billetera o algo así. Tiene buena disposición, no es ajustable ni en profundidad ni en altura, pero como veis está muy bien ubicado. Por último, bueno, tenemos todo muy bien dispuesto, aquí los limpias, la regulación de luces, más botones para el sistema ADAS y abrir el portón trasero, además también de regular el perfil o memoria del asiento eléctrico del piloto, pues aquí va justo los botones en este lateral. Toda la zona aquí de la puerta con elevalunas eléctricos y ajuste de espejos y un volante con muy buen formato, buen detalle en cuero, parte multifunción muy bien hecho, toda la parte de velocidad de crucero y velocidad limitada también en esta zona y toda la zona multimedia y parte de sincronización con el móvil tenemos justo aquí. Tenemos levas aquí en el volante que nos permite una conducción un poco más dinámica, ahora os comentaré también en la parte dinámica y ahí veremos un poco más este detalle, y guantera, bueno, bien revestida con buen espacio para documentación y huecos portaobjetos en las puertas. Y aquí arriba tenemos toda la parte de iluminación con sistemas también de lectura de cinturones, airbag, para que tengamos aquí una lectura de resumen en esta zona. Aquí el portagafas que os he comentado, lectura también de SOS para pulsar y los micros aquí incorporados. Tenemos espejo con luz tanto en un lateral como en el otro y este techo solar practicable que viene muy bien para iluminación y para disfrutar del buen tiempo cuando así lo queramos. Todo como buen detalle, le damos marcha a este coche, a este CX-60 y vemos qué tal va en la carretera. Acompáñenme. Este Mazda CX-60 FEB me ha resultado un coche muy, pero muy silencioso, muy confortable, muy al estilo americano, aunque tenga toda esta esencia nipona bajo la firma de Mazda. Este CX-60 me ha resultado muy similar a un comportamiento ya de un sub de este segmento, ya con unas dimensiones considerables, un peso también bastante alto, y que bajo el capó con este 2.5 Skyactiv ofreciendo 327 caballos y 500 Nm par asociado a una caja automática de 8 velocidades dan una combinación muy buena de comportamiento, tanto a nivel deportivo, nivel de confort, nivel eléctrico, con una etiqueta cero emisiones medioambiental. Todo esto bajo esta carcasa que ya habéis visto y repasado conmigo en el exterior, en el interior, más que premium, ¿no? Pero en este caso yo quiero destacar ese confort y ese aplomo que tiene este coche, no para ir a ritmos intensos, ¿no?, de velocidad, que aunque tiene buen comportamiento, se le nota que es un coche que pesa y que tiene unas inercias muy acordes, por supuesto, a su tamaño, a su puesta a punto de chasis, ¿no? Pero este 2.5 me ha resultado un coche muy suave de llevar, un coche para conducir relajada, de manera muy relajada,
y que obviamente con esta alternativa híbrida enchufable, con una autonomía cercana a los 70 kilómetros, hemos estado entre los 63, que es lo que homologa, pero hemos llegado a los 70 kilómetros con la recarga al 100%, así que es una cifra bastante buena. Luego, los 50 litros de capacidad del tanque de combustible me ha resultado un tanto, bueno, con duda en cuanto a la autonomía, ¿no? General. La autonomía general, tanto de gasolina como de depósito o de carga de batería, está por los 400-430 kilómetros, algo que me resulta muy escasos para un coche con características de híbridas enchufables, donde tenemos un motor, gasolina y luego la batería. Y para tener 50 litros de capacidad de gasolina me ha resultado un tanto extraño. Yo incluso tuve que volver a mirar bien las especificaciones y notaba, me extrañaba, ¿no? que tuviese tanta capacidad y la autonomía gasolina fuese tan poca, ¿no? En este caso, autonomía versus consumo, estamos en unos consumos de gasolina de unos 5,6 de media en toda esta prueba, que son ya os digo, la prueba, 746 kilómetros que hemos realizado en estos 7 días de prueba. Así que unas cifras muy buenas para un coche de más de 300 caballos, con un buen peso, una aerodinámica, como habéis visto, contundente, un coche grande. Me parece que son cifras muy, pero muy buenas. También es verdad que hemos tocado a veces los 9 litros y vamos muy a fuego. En esto tenemos aquí el selector de modos de conducción MyDrive, que podemos ir en modo Sport, normal, EV, que es 100% eléctrico, o modo Off-Road. Porque en este caso tenemos una opción Off-Road, ya gracias a esta disposición, ¿no?, de tracción inteligente, All-Wheel Drive de Mazda, que bueno, nos permite ese plus de seguridad más que un comportamiento todoterreno, vamos a estar claros. Por las pocas pistas forestales que hemos pasado con este coche, notamos una buena calidad de suspensión, al igual que en la carretera, un aplomo, como os he dicho, muy correcto, pero cuando vamos un poco más a ritmos alegres notamos que es un coche que tiene un aplomo que hay que tomar en cuenta, que no es ningún coche ligero ni un sub más tirando al compacto, es un coche grande, con ese espíritu incluso diría americano, ¿no?, de un coche grande a día de hoy. Así que quedaros con esa parte, ¿no? Luego la frenada, tenemos una frenada directa, no notamos ningún tipo de asistencia que nos permita tener un primer recorrido raro. Una dirección que, bueno, ahora mismo voy en modo Sport, ya va algo más durilla, pero es muy asistida y no me transmite lo suficiente para sentirme con una conducción incluso dinámica o deportiva, para nada. Va a una función mucho más confortable antes que deportiva. Así que en ese aspecto lo que os digo, no pensáis que por tener más de 300 caballos tenemos un sub con carácter o alma deportiva, no, va muy a lo confortable el coche. Sí tiene una buena pegada en cuanto aceleramos. Esta caja automática de 8 velocidades otorga esa dinámica en modo Sport, sobre todo para tener una respuesta rápida, y no va nada mal. Pero ya cuando vamos por curvas ya un tanto más rápidas, ya se nota que el coche tiene esa búsqueda de punto de apoyo un poco más complicada, aunque no va a niveles de inseguridad, ojito, nada, ni negativo, pero que, hombre, que no es un coche compacto, tiene sus dimensiones y tienes que valorar realmente si prefieres confort antes de deportividad, porque si buscas deportividad, aparte que en el segmento sub no sé qué haces buscando eso, pero este coche no va a dar ese plus tan deportivo. Sí que te da algo de alegría, más confortable que nunca, ¿no? A nivel de puesto de conducción, muy correcto, tenemos toda la ubicación de cuadro de instrumentos con buena lectura, muy fácil de leer, todo muy bien configurado en la parte del dial derecho, el cuadro de infoentretenimiento también correcto, con la información tanto en modo parado podemos tocar la pantalla, pero ya cuando vamos en conducción tendremos que hacer siempre uso de la ruleta que va aquí en la consola principal.
detección de ángulo muerto, sistemas de ayudas a la conducción muy completa como frenada de emergencia, anticolisión, detección de peatones, espejo interior fotocromático también muy bueno, y los espejos son de buen tamaño, incluso en la parte interior, que llevamos allí una parte más pequeña, ¿no? Por una luneta más pequeña. Si llevamos adultos pues se nos reduce algo más, pero llevamos aquí estos espejos que son de muy buena dimensión y lo tendremos cubierto. Ya hablamos de consumos, hablamos también de la parte de puesto de conducción, y yo me quedo con la parte dinámica, confortable, silenciosa, con una parte también de sincronización con la parte eléctrica y la parte híbrida de motor, muy pausada, que no detectamos esos cambios bruscos de un sistema a otro, e incluso podremos ir en modo eléctrico puro si así tenemos capacidad en la batería, que os he dicho son 63-70 kilómetros al 100% de batería, así que está muy pero muy bien. ¿Qué tiempo de recarga? Pues bueno, en una conexión común de casa estaríamos hablando de una media de unas 4 o 5 horas. Si estamos un poco más apurados, ¿no? de batería, si estamos para recuperar un 50, pues obviamente será un poco menos, pero llevando la batería a casi el mínimo, a un 8%, un 5%, que es lo que hemos probado durante estos días, pues con unas 4 o 5 horas ya tienes la batería nuevamente al completo. Bueno, ya nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Mazda CX-60, un SUV que sí llega a la gama de productos de Mazda para dar este golpe de mesa a quien busca un coche con mayor longitud, con una buena batalla, con un aspecto más contundente, así que Mazda da este golpe de mesa con esta versión. A día de hoy, 11 versiones disponibles, incluso con versiones microhíbridas, híbridas enchufables, y en muy poco tiempo un 6 cilindros disponible. En este caso, la versión Omura para este híbrido enchufable está en 55.000 euros. Sinceramente no me parece un precio de locura. A día de hoy los coches se han disparado, pero yo creo que por lo que pide Mazda por este modelo no me parece un precio demasiado descabellado, porque tenemos acabados interiores muy cercanos a premium, incluso yo llamaría premium porque está muy bien terminado, la parte delantera, la parte trasera. En cuanto a espacio, está bien, lo que pasa es que su hermano de gama, el CX-5, también tiene muy buen nivel de espacio, así que tienes estos dos modelos para elegir, pero sí está claro que el CX-60 gana sobre todo a nivel de espacio en el maletero, tiene mejor maletero que su hermano CX-5. Esta versión all-wheel drive, pues bueno, si quieres un coche un poco más seguro, en pavimentos irregulares, de lluvia, pues tienes ese plus. Que lo quieras con un comportamiento off-road, pues no, yo no lo veo tan claro. Sin embargo, ha ido bien y yo creo que bueno, puedes hacer la prueba dependiendo del uso que le vayas a dar. Pero es un coche nacido para hacer muchos kilómetros, incluso para estar en ciudad. Se conduce bastante bien y su autonomía de unos 63-70 kilómetros en modo eléctrico puro le viene fantástico. Sus consumos ya habéis visto que están bastante contenidos y una etiqueta cero emisiones. Así que nada, yo creo que ofrece muy buen detalle este CX-60 y viene a dar bastante guerra, sobre todo por su relación precio-calidad. Agradecemos a Mazda España la sesión de este CX-60, a vosotros la visita, no olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like si te ha gustado el vídeo y no olvidéis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día del motor. Por supuesto, la prueba escrita de este coche y de otros coches y también de motos en la web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Hasta pronto!